hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra sexta cátedra. ¿Cómo están? Tenemos una súper invitada, Catalina Orjuela. Hola Cata, ¿cómo estás? Súper bien, Ivonne, ¿cómo estás? Un saludo para todos hasta ahora. Bien, muy bien, gracias Cata. Pues súper contenta porque ya vamos con nuestra quinta cátedra. El día de hoy vamos con nuestra cátedra de tendencias en el sector turístico y tendencias en Bogotá. Vamos a ver quiénes se van conectando aquí, quiénes nos van saludando. Está Marcela Hurtado, Cristian Páez, Kevin Vargas. Cuéntenos desde dónde nos ven, desde qué colegio, quiénes se conectan, si es desde Bogotá, desde otra parte del país. Bueno, ya vamos varios conectados. Mientras tanto, les voy a contar un poquito acerca de Catalina. Catalina es administradora de empresas, es máster en economía del turismo y el ambiente, se ha enfocado en aspectos del desarrollo del turismo desde el territorio a partir de la coordinación de proyectos y asistencias técnicas como consultora y desde la docencia con cerca de 10 años de experiencia en programas de turismo a nivel nacional, aportando en la formación de los profesionales del sector. Catalina ha participado y liderado proyectos de investigación en temas relacionados a turismo comunitario, diseño y planeación de producto turístico, competitividad turística y relación entre turismo y el cambio climático. Catalina actualmente hace parte del equipo de producto turístico del IET. Vuelvo y te doy la bienvenida. Cata, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Pues muy contenta de encontrarnos, así no los puedo ver, pero contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Cata. Vamos a ver quién más se va uniendo a nuestra sesión. Milena, Alfredo Calderón, Daniela, Estefanía Ula, nos ven desde el Colegio República de Bolivia, Cristóbal Colón, Ciudad Villavicencio en Usme, Colegio Bolivia y Colegio Cristóbal Colón. Pues nada, Cata, el espacio es todo tuyo. Creo que Cata se me congeló, ¿cierto? Cata se congeló, no la veo, soy yo. No, es Cata. Bueno, no importa, no importa. Les voy a ir contando que ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, @IDT Bogotá, Instagram como @Bogotá raya al piso turismo y también estamos en TikTok con @Bogotá raya al piso IDT. Demos unos minutitos mientras Catalina se va uniendo, pues sabemos que este tema de la virtualidad nos puede dar unas malas jugadas. Entonces, nada, cuéntenme desde dónde están, localidades, qué tal las cátedras, cómo les han parecido las cátedras. La próxima cátedra en los productos desarrollados por el IET. Con estas 6 cátedras vamos a finalizar las primeras 6 cátedras del contenido de producto turístico y empezaremos con todo el tema de marketing digital en el producto turístico, que también están buenísimas. Desde Junín, Cundinamarca. Alberto, creo que tú ya nos habías acompañado en la cátedra pasada porque recuerdo haber leído algo desde Junín, ¿cierto? Bolivia, muy juiciosos estos chicos de Bolivia. Cristóbal Colón también. Bueno, entonces les venía contando que vamos a empezar con nuestras cátedras de marketing en el sector turístico. Vamos a ver todo lo que son conceptos claves del marketing, marketing digital. También vamos a tener otras cátedras ya muy explicativas y aplicativas, sobre todo como definiendo mi marca, mi producto y mi cliente objetivo. Vamos a tener también una sobre el precio de mi producto. Vamos a hablar sobre dónde vender mi producto, cómo comercializar las características de mi producto, que eso sería un tema de marketing tradicional. Y finalizaremos el 19 de octubre con cómo comunicar las características de mis productos. ¿Listo? Entonces, conectadísimos. Demos un momentico a que Cata inicie. Seguramente algo falló con su conexión. Ya se está uniendo, ya se está uniendo. Sí, Alberto nos dice que sí, cierto, él ya nos había acompañado desde Junín. Bienvenidos a todos los que sean estudiantes, no estudiantes, estas son temáticas que realmente nos sirven a todos. ¿Quién más está por acá? Ciudad de Villavicencio también vienen siendo muy juiciosos los chicos. ¿Quién más nos acompaña por acá? Profes, no sé si ya se han conectado. Creo que ya devolví. Hola, Cata.
¿Qué tal? Buenas. Ya logré resolver el problema. Tranquila, no te preocupes. Listo, Cata, entonces nada, el espacio es todo tuyo. Yo voy a hacer la voz de los estudiantes. Chicos, las preguntas que tengan estudiantes desde Junín nos ven desde varios lugares, entonces las preguntas que todos tengan las hacen y yo se las hago saber a Catalina. Cata, el espacio es tuyo. Gracias, muchas gracias, Ivonne. Bueno, buenas tardes para todos. Como comentó la profe Ivonne, como ustedes le dicen a Ivoncita, efectivamente yo soy docente, entonces más que una cátedra como docencia, vamos a ver como un poco lo que quisiéramos entender de qué está pasando con el sector turístico de manera muy global, muy general. Y la idea es que a través de algunos ejemplos y algunos casos que voy a presentar, pues ustedes puedan ver parte de estas tendencias y la puedan ver, digamos, aplicada al espacio en donde nos encontramos, que es el mundo, y también en Bogotá. Entonces, rápidamente les cuento, vamos a abordarlo a través de 3 temas principales y es entender un poco que hay tendencias que vienen desde la demanda, es decir, de quienes viajamos. Por favor, cuéntenme quienes suelen viajar, así sea pues a distancias cortas. Cuando descubrimos nuevos espacios, no importa la distancia, sino esa experiencia de conocer nuevos sitios. Entonces, cuando viajamos nos convertimos en demanda. ¿Por qué? Porque somos quienes nos desplazamos a los espacios, quienes vamos a visitar los destinos. Entonces, vamos a analizarlo desde el punto de la demanda. ¿Quiénes están viajando? ¿Cómo están viajando? ¿Qué está pasando con los viajeros? Y lo que se está moviendo en tendencias desde estos viajeros. Por otro lado, vamos a ver las tendencias desde la oferta, entendiendo que la oferta, pues obviamente es quienes tienen el producto y quienes generan esas experiencias, que son los destinos, las empresas y bueno, como de alguna manera como muy sintética, cómo la oferta está moviéndose en esta oferta, que puede o no conectar con lo que la demanda les está ofreciendo y que en algunos casos pues efectivamente va a depender de ciertas variables y las vamos a ver súper rápido, pero muy concretamente. Por último, vamos a ver cuáles son esos retos y variaciones a futuro dadas esas nuevas tendencias, es decir, entiéndase como tendencia, como un comportamiento de cierta actividad, ¿cierto? Pero que no siempre es constante. Vamos a tener variaciones y la idea es que podamos entender a futuro qué retos vamos a tener y cómo nos vamos a enfrentar. Entonces, son 3, de forma muy concreta, 3 puntos de vista y la idea es que ustedes, pues obviamente, me acompañen en revisar estos temas de manera súper concreta. Entonces, lo primero que quiero que veamos es efectivamente en el mundo cómo se mueve el turismo. Vamos a hacer un poquito de historia para que recordemos efectivamente cómo ha sido y cómo hemos crecido nosotros en este sector. Ustedes que seguramente están proyectando como ese camino de, oiga, yo voy a entrar a un sector que es súper chévere porque no viaja mucho, pero atención, momento, paremos y pensemos qué ha sido de ese sector que lo hace o viable o complejo, ¿no? Entonces, esta gráfica es de la Organización Mundial del Turismo y básicamente nos dice cuál es esa participación que tienen los destinos y las regiones de acuerdo a cómo está establecido en la Organización Mundial del Turismo. Y esto fue publicado más o menos para el 2015, ahí está nuestra referencia, en donde hay un documento que se llama el barómetro de la OMT, en donde presenta como tendencias y como cifras de número de viajeros. Tenemos, como se dan cuenta, 2 ejes. En el eje, obviamente, horizontal tenemos los años y cómo ha venido presentándose y fíjense que en el eje Y tenemos la llegada de turistas internacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ver en millones cuántas personas, imagínense la cantidad de gente. Por favor, escriban y ustedes ciudadanos colombianos de este territorio hermoso, cuéntenme qué población en números tenemos en Colombia y qué población en números tenemos en el mundo, cuántos seres humanos habitamos este territorio. Bueno, demos unos minutitos mientras nos contestan. Habían unos saludos, Cata, pues de todos los que nos ven. Y también había un saludito muy especial que leí hace un ratico de Alberto que nos ve desde Junín y nos decía, he tenido la fortuna de asistir a todas las sesiones. Agradecimiento al IET por facilitar esta cátedra, muy interesante. Alberto, para eso estamos y espero que te puedas gozar todas las cátedras que nos faltan. Entonces los leemos, chicos, Alberto, todos los que nos acompañan. La pregunta Cuéntenme.
Población de Colombia, ¿cuántos somos los colombianos actualmente? ¿Cuántos seres humanos en el mundo? ¿Cuántos somos? Vamos a hablar de cifras. Están buscando en Google, seguro. Eso, recursividad. Sí, porque no, ninguno. Cuéntenos, cuéntenos. No están corchados, están buscando cifras concretas. Reales. Están tímidos, están tímidos. Alberto contesta. Colombia, poco más de 50 millones. En el mundo, 6.000 millones. Gracias, Alberto. Pues ya seguramente los otros compañeros estarán también participando ahí en el chat, pero básicamente superamos los 6.000, estamos alcanzando la cifra de 8.000 millones de habitantes en este planeta increíble y eso implica pues ciertas cosas. Ahora, si nosotros queremos tener una dimensión, entonces en estas cifras que maneja la OMT, nosotros empezamos a contar y incluimos cifras de las personas que viajan internacionalmente, esto quiere decir las que viajan entre países, o sea, las que cruzan frontera. Si nosotros viajamos dentro de nuestro país, aquí no están estas cifras y tengamos en cuenta que hay países, nuestro país es bastante extenso, pero tenemos países mucho más extensos en donde el desplazamiento también implica pues bastante distancia, pero esos no están incluidos en esta cifra. Entonces, además de estos, hay muchísimos más que están viajando dentro de los países. Entonces, estamos haciendo un poquito de historia y recordando cómo eran las cosas más o menos para 2015. Entonces, a 2015 hicieron un punto de partida y dijeron, bueno, ¿cómo ha sido ese crecimiento? Entonces, ¿qué notamos? Que desde los años 50 pues fue creciendo, sobre todo Europa. Entendamos y recordemos que después de la guerra encontraron que estos aviones que se habían utilizado para la guerra, ¿qué hacíamos con ellos? Y entonces se empezó a utilizar para correo y dijeron, oiga, no, pero también utilicémoslo para transporte aéreo y empezó como una industria que antes no contábamos. Entonces, desde los años 50 de la posguerra se empezó a ver el turismo como lo conocemos hoy en día y pues también porque se empezaron a dar derechos a los trabajadores. Entonces, ahora sí, los trabajadores tenían derecho a vacaciones. Hoy en día lo vemos natural porque ya nos acostumbramos, ¿cierto? Pero para esa época no era ley. Entonces, efectivamente, la gente no entendía que tenía un tiempo para viajar y eso también limitaba mucho el número de turistas. Pero entonces las cosas fueron cambiando y se dieron las oportunidades para que la gente empezara a viajar. Proporcionalmente, las zonas, esta es una gráfica acumulativa, eso quiere decir que Europa tiene la mayor parte, luego vino Asia y el Pacífico un poquito más, con un crecimiento más adelante en el tiempo, no desde los años 50, sino más o menos en los años 90, y las Américas, entendiendo que ahí está Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Es decir, nosotros somos una partecita de esa cifra, y más o menos para el año 2000, ahora no estoy viendo aquí sí, en los 90s, ¿cierto? Ya nos acercábamos a una cifra aproximada de unos 650 millones de personas viajando internacionalmente. Entonces uno dice, ok, vamos a ver, esto es una cantidad de gente, porque si nosotros en Colombia somos aproximadamente 50, como mencionaba Alberto, y en el mundo son 600 millones de personas viajando. Imagínense la cantidad de dinero que eso genera. Sin embargo, Américas, pues no era, era el segundo de mayor proporción, no el primero. Y la región que menos tenía participación era África y Oriente Medio apenas estaba comenzando. Y las cosas fueron cambiando a medida que avanzamos. Obviamente tuvimos en el 2000, yo quiero que veamos aquí unos picos que bajaron, que fueron momentos importantes. Por allá en el año 2001 tuvimos un evento muy importante para el mundo entero, que fue por el chat, a ver si se acuerdan qué pasó en esa época. Acuérdense, chicos, que uno tiene que recordar la historia, así no le haya, o sea, así ustedes no hayan nacido para ese entonces. Yo era muy chiquita, yo estaba en el colegio, pero recuerdo mucho los hechos, que marcaron mucho, digamos, en términos generales, el turismo y como las dinámicas del mundo. Todavía ninguno se anima. Vamos, chicos, por favor. Yo también era muy pequeña. Éramos unas pequeñas. Sí, lo recuerdo. 2001. Julián nos iba a decir, Julián nos saludó, pero no nos dijo. A ver, chicos, ¿qué pasó en el 2001?
Y claro, lo que dice Catalina, esto afecta, o sea, los factores externos afectan directamente las tendencias y cómo se ve el turismo y también entrada y salida de turistas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el 2001, chicos? Cuéntenos. No apliquen la de la canción de reggaetón, que si no me acuerdo no pasó. Tienen que entender la historia si no les haya tocado vivirla. Así que 2001, vamos chicos. ¿Qué pudo haber cambiado la historia en términos de aviación, de turismo? Muy están tímidos. Y ahí Cata les acaba de botar una... están tímidos. No quieren participar. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Bueno, ahí les boto una anécdota, pues, ¿no? ¿Nada? No. Eso que yo estaba en el colegio era una peque. Y en esa época, pues, habían unos televisores de los de cola montados así en unas estructuras en el salón. Y por alguna razón prendieron el televisor y yo pues estaba viendo que no teníamos profesor en su momento, pero había unas imágenes de un acto terrorista en Estados Unidos. ¿Qué fue? ¿No? ¿Lo logramos? Ah. Por favor, necesito como participación. Entonces, efectivamente tenemos un evento que fue el 9/11. El 11 de septiembre de 2001, en donde fueron atacadas pues una parte importante de la zona financiera de Nueva York, en Estados Unidos, en donde fue un ataque del grupo armado talibán. Eso fue un momento bien importante en donde a nivel mundial se empezaron a cambiar como las condiciones. ¿Por qué? Porque fíjense que esa tendencia creciente que veníamos teniendo digamos que se mantiene, se separa un poco, no reduce, fíjense que es como una meseta, se mantiene ahí quietecita, no crece pero no disminuye, y lo que hace finalmente es que la gente empieza a cambiar su forma de viajar. ¿Por qué? Porque uno ahora iba al aeropuerto y le revisaban los zapatos, que no puede llevar X, Y, Z, y era mucho más complicado viajar por avión. ¿Por qué? Porque había riesgo y se entendía y había como un poquito de miedo en términos de que así funciona el terrorismo, generando miedo, y efectivamente este miedo empezó a cambiar la forma de viajar. Entonces, esto fue un momento importante. Luego, para el 2008, 2009, vemos que esa gráfica sí baja y ya estábamos alcanzando los 900 millones cuando llegó para el 2008 otro gran evento mundial que fue la crisis económica. Ese boom, explotó la bomba, la burbuja, perdón, no la bomba, la burbuja económica que tuvimos en Estados Unidos y que afectó a todo el mundo porque había sido como con un impacto hasta en Europa. Entonces, eso hizo que efectivamente se redujera sustancialmente el número de turistas. Entonces, fíjense que en esa gráfica alcanzamos a tener una disminución. Entonces, la OMT en esta gráfica lo que nos dice es, vea, de acuerdo a esas cifras que llevábamos, nosotros consideramos que a futuro, ¿sí? Porque hacen un corte en el 2010, con las cifras que venían y proyectado hacia el futuro, dicen, más o menos vamos a llegar a los 1.400 millones de turistas internacionales en el 2020. ¿Listo? Eso es como el ejercicio que se hace. Sin embargo, para el 2018 ya habíamos superado los 1.400 millones. Nosotros, ese bache del 2009, la brecha se creció muchísimo, o sea, digamos que el rebote de la gráfica hizo que nos recuperáramos mucho más rápido el número de turistas y ese crecimiento se mantuvo. Y si nos damos cuenta, pues efectivamente se proyectaba que hacia afuera el que más creciera. Entonces, ahora vamos a ver realmente lo que pasó. Entonces, efectivamente, como lo vemos, esa gráfica no es constante, sino que lo proyectado más o menos es lo que uno piensa que va a pasar. Y este fue el ejercicio. ¿Qué pasó después? Pues para el 2019, como les comentaba, aquí estas cifras están en inglés. Billion es 1.500 millones de turistas. La tabla anterior sí estaba en español. Y esos 1.500 millones de turistas, sobre todo, seguían siendo parte de Europa. Y Europa cuenta a Rusia. ¿Listo? Entonces, recordemos que creo que para el 2018 Rusia contó con un evento muy importante a nivel mundial, que es la Copa Mundial del Mundo en el 2018, si no estoy mal, ¿me corrigen? Sí, 2018, no, 2000. La de Qatar fue el 2022,
¿cierto? ¿Estoy bien? 2018, a los futbolísticos, me corrigen, por favor. Entonces, para el 2019, ese crecimiento ya también se había visto reflejado. Entonces, es súper importante ver cómo Europa sigue siendo, pues, el que lleva la mayor parte de la torta. Y lo que nos mostraba esta gráfica es que había habido un gran, tuvimos en general un gran crecimiento, sobre todo para Asia y el Pacífico. Fíjense que es el que más crece con el 25%. Europa puede mantener pues esa gran torta, pero no crece como crece Asia. Es decir, que Asia empezó a crecer. Y efectivamente esto generaba bastante crecimiento y a nivel general, pues digamos que el crecimiento fue del 4%. Pero todos sabemos que del 2019 al 2020 pues ocurrieron eventos. Yo les cuento que cuando nos anunciaron la cuarentena, que supuestamente iba a ser de 40 días, yo asumía, no, pero es que en 40 días, o sea, el mundo no se puede detener en 40 días. Y bueno, ya sabemos cómo sucedieron los hechos, pero cuando uno no sabe qué va a pasar, pues obviamente la incertidumbre se genera. Y todo el mundo empezó a hacer especulaciones. Entonces, efectivamente se pensaba mucho en cómo iba a impactar estas cifras. El turismo en la actualidad, 2018-2019, estas son cifras de 2018-2019, genera 1 de cada 10 empleos en el mundo, bastante ingresos por divisas y hace parte del 10% del PIB del mundo. Obviamente promediado, ¿no? Para cada país es diferente. Y se generan más de trillones, 1.700.000.000 de dólares en el mundo. Entonces es una industria bastante importante, pero que en algunos países como Colombia sigue apenas conociéndose como gran fuente de. Entonces, nosotros estamos en una fase en donde estamos empezando todavía, estamos siendo más reconocidos que antes, no estamos desde ceros, pero seguimos en ese proceso de crecimiento. Y pues obviamente llega el 2020. Si se fijan, aquí en esta gráfica se ven esos puntos importantes que mencionamos. ¿Qué pasó cuando tuvimos la crisis económica? ¿Qué pasó cuando tuvimos efectivamente el momento importante con el ataque terrorista? Y ni siquiera una crisis económica tuvo el impacto que tuvo la pandemia. Según las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo, tenemos un menos 74% de impacto. Es decir, que de los 1.461 millones de turistas, nos redujimos a 381, que eran las cifras que teníamos más o menos para la época de la Guerra Fría. Entonces fue retroceder muchísimo en cifras y en ingresos en un solo año, en muy poco tiempo. Esto efectivamente pues hizo cambiar muchísimo las tendencias. Entonces esto para contarles que el sector turismo ha sido históricamente de continuo crecimiento, pero que en los años recientes ha tenido un cambio importante de una manera drástica de acuerdo a los hechos. En estas tendencias lo que vamos a analizar, una vez analizamos las cifras, es esos 1.400 millones de turistas, cómo viajan, qué quieren, cómo lo requieren, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a que para los años 50, cuando empezamos ese tema de los viajes, crecieron esas grandes, lo que a uno le enseñan en teoría por allá al principio cuando uno está viendo turismo, y es esos grandes viajes que eran organizados por grandes compañías, en donde la forma de viajar era en grupo, sí o sí, y ojalá operado por una empresa que hacía todo el recorrido y todo el mundo iba en grupo y todo el mundo hacía las mismas actividades. Eso cambió con el tiempo. Poco a poco, como les fui contando, se establecieron nuevas condiciones de seguridad, de equipaje, etcétera. Y finalmente, pues la pandemia efectivamente nos cambió todo el panorama. Cata, tenemos 2 preguntas. Nos dice Daniela Angarita, ¿qué es el PIB? Pregunta. Y Sofía nos dice, buenas tardes, ¿actualmente ya tenemos el porcentaje de turistas que teníamos antes de la pandemia? Sí, señora. Justamente estábamos en esa diapositiva. Entonces, PIB, yo lo dije muy rápido, pero aquí en la gráfica está en inglés, el GDP, que es en inglés el español,
Producto Interno Bruto. ¿Esto qué quiere decir? Lo que nos produce, lo que nos genera renta, el ingreso que yo recibo en ese sector. Entonces, ustedes aquí en Colombia van a encontrar que el DANE, por ejemplo, que maneja las estadísticas, contabiliza cuánto dinero ingresa por cada sector. Entonces, sabe cuánto le aporta al PIB, al Producto Interno Bruto, el sector comercio, el sector minero, ¿cierto? Cada sector debe tener esas estadísticas para saber. Y nuestro sector, que es el turismo, le aporta a la economía en ingresos más o menos el 10% de sus ingresos totales, el 10% corresponde al sector turístico. Eso es en promedio global, no estamos hablando todavía de Colombia. ¿Listo? ¿Cuál fuera la otra pregunta? ¿Ya tenemos el porcentaje de turistas que teníamos antes de la pandemia? Ok. Ah, que si ya lo recuperamos, no, ya vamos para allá. Todavía no hemos llegado al punto. ¿Listo? ¿Más preguntas hasta ahí? No, señorita. Listo. Entonces, en este momento todo el mundo en blanco. Salieron unas campañas de, no, aprovechemos el momento, nosotros tenemos que repensar el turismo. Todo iba enfocado a, como tuvimos este revés tan fuerte, venga, pensémonos cómo vamos a hacer el turismo de ahora en adelante. ¿Será que lo estamos haciendo bien? ¿Será que estamos cometiendo errores? ¿Será que de alguna manera podemos hacer ajustes y correcciones de lo que hemos estado haciendo? Y empezaron las apuestas. Entonces alguien decía, no, nos vamos a recuperar la cifra de 1.400 millones, las vamos a recuperar en el año 2024. Otros decían, no, eso es como así que hasta 2024, no, necesitamos recuperarla antes. Y otros decían, no, qué pena, pero lo que tenemos que hacer es esperar a 2025 y ser más bien, de alguna manera, como conservadores, ¿cierto? Pues todo esto pasó y todo el mundo tenía una opinión y muchos pensamientos se dieron como, se conflictaban, pero digamos que todo el mundo tenía una sola verdad y es que nada es seguro. Si algo nos enseñó la transición del COVID y el coronavirus es que nada es seguro. Entonces todo podía pasar. Podíamos recuperarnos muy rápidamente o no. Recuerden ustedes que las cifras se van contabilizando año vencido, es decir, que yo no puedo hablar de cifras de 2023 porque el año no se ha acabado. Y la OMT, como recoge todos los datos de todos los países, pues se demora en generar estas estadísticas, es decir, a 2022 todavía no tenemos una cifra exacta, pero sí tenemos un estimado. Entonces, a finalización de 2021 sabíamos que incluso todavía habían países con restricciones, entonces no lo logramos, pero a 2022 habíamos recuperado el nivel de los 1.000 millones de turistas, es decir, una recuperación bastante rápida, pero obviamente no la que se esperaba, pues todo el mundo quería ya volver a la normalidad y que todo fuera súper pronto. Entonces, estos son estimaciones, como les digo, estas cifras, la OMT, yo siempre estoy súper atenta a ver cuándo saca cifras, porque estos son procesos estadísticos que como son globales toman tiempo. Entonces, hay que estar muy pendientes a las publicaciones de la OMT a ver cómo vamos en cifras, pero todavía no hemos llegado a ese 1.400 millones, aún todavía no. ¿Listo? Entonces, ya más adelante vamos a hablar de Colombia específicamente. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿O pulgar arriba? No. Saludos solamente, preguntas no, Cata. Pulgar arriba, maravilloso. ¿Cuántos? Bueno, listo. Aquí entonces a los 1.400. Entonces nos quedamos en esos 381 y como les digo, todo el mundo dijo, venga, ya, paremos todos, detengamos lo que estamos haciendo. Vamos a pensarnos diferente la forma de hacer las cosas. Y aquí empiezan las nuevas tendencias. Vamos a ver ahora el comportamiento de los turistas. Ya vimos cifras, ya vimos cómo se mueven, para dónde van, de dónde vienen, ¿cierto? Y los que cruzan una frontera. Pero se empezaron a ver, sobre todo, cambios en los comportamientos debido a esto. Dos muy importantes, desde el comportamiento del cómo viajar y desde mis necesidades. Todos a través de este proceso de cuarentena empezamos a pensar, oiga, no, yo tengo que pensarme mejor, yo qué necesito en mi vida, cómo así que yo voy a sufrir de depresión, ansiedad, yo tengo que hacer algo y empezar a pensarse uno mejor. Esto fue como, digamos, estoy generalizando, no todo el mundo hizo la tarea, otros hicimos la tarea, cuestionarnos, preguntarnos qué íbamos a hacer, ¿cierto? Seguramente ustedes por su juventud dijeron, no, ¿qué va a hacer esta vida? Esta juventud así como tan restringida, ¿cierto? Pero en realidad lo que nosotros hemos hecho como seres humanos y es
superar estos retos que se han puesto en el camino y empezar a pensarnos diferente la forma de. Vamos a la demanda. ¿Quiénes son los que viajan? Esos 1.461 que ya viajaban millones, aunque estén restringidos o estén empezando otra vez a retomar sus viajes, ¿siguen teniendo esos mismos gustos o cambiaron? ¿Qué quieren ahora? ¿Qué querían antes? Entonces recordemos que estábamos en un crecimiento súper alto y que lo que estábamos haciendo era masificación. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en turismo en algunos destinos, que vamos a ver un poquito más adelante a través de unos casos que vamos a analizar, es nosotros, ¿será que sí queremos que lleguen muchas personas y depender de esa actividad económica? Para el caso colombiano, nosotros tenemos una economía muy diversificada, obviamente hay sectores mucho más fuertes por tradición, como lo es todo el tema de hidrocarburos y todo el tema también de producción de materias primas, insumos y alimentos, ¿cierto? Pero el turismo aporta una parte, digamos, todavía muy pequeña a nuestra economía. Sin embargo, somos un país que no sufre las consecuencias de esto. Nosotros podríamos hablar aquí de varios países que su economía está basada sobre todo en el turismo y que esto los golpeó terriblemente. Por ejemplo, algunos países del Caribe, República Dominicana, Cuba, bueno, estos países que dependen económicamente de si las turistas vienen porque tienen un enfoque muy hacia el turismo y a la vocación turística, pues son mucho más vulnerables a este tipo de situaciones, ¿va? Entonces, como nos pensamos y nos repensamos, pensemos, ahora, ¿qué quiere la gente? Una de las cosas que efectivamente empezamos a ver, y ahora vamos a explorar esta parte, ya los vimos en números y en global, ahora vámonos al ser. ¿Qué quieren todos estos mechudos que quieren viajar? Entonces vamos a pensarnos. Mucha gente empezó a decir, oiga, no, yo no voy a volver a viajar como antes, yo quiero otro tipo de experiencias. Entonces vamos a hablar de algunas de estas que seguramente ustedes ya han hablado. Por favor, cuéntenme si ya han escuchado el tema de tanatoturismo, este nombre tan particular, pero si alguien ha escuchado, ha leído, le interesa, le resuena, le hace ruido. Cuéntenme. No tenemos comentarios todavía. Vamos a tener que hacer un concurso para motivar a nuestros chicos. ¿Sabes qué me doy cuenta? Que se están conectando más. Yo creo que es porque también alcanzan a llegar a su casita después de salir de clase. Entonces yo creo que ya vamos a tener más participación. Chicos, cuéntenos si han escuchado hablar sobre estas tendencias globales que nos presenta hoy Cata. La primera, por lo menos, que se llama tanatoturismo, ¿la han escuchado? No, Sofía nos dice, no la he escuchado. Listo. Pues vamos a hablar de estos temas súper excepcionales. Quiero ser muy clara, estas tendencias no son la gran mayoría, pero son cosas que están pasando y que nos van a dar como el resumen de una tendencia importante, y es que las personas y los viajeros quieren personalizar su experiencia. Básicamente es una gran tendencia y estas son formas de personalizarlas. Entonces vamos a empezar con la primera, que se llama el tanatoturismo. Como estamos en inglés, vamos a ver un pequeñito tráiler de una serie. Ojalá haya algunos que la hayan visto en Netflix. Esa ya la quitaron de Netflix, no la están mostrando, pero vamos a proyectar el tráiler de una serie que se llama Dark Tourism, en español turismo oscuro. Y uno dice, pero oscuro, ¿por qué? Entonces vamos a ver el tráiler para que entendamos un poquito. Si no le cogen rápido el idioma, chicos, solamente quédense con las imágenes y más o menos qué está experimentando. Y así practican el inglés también. Tourist. My name is David Ferrier, and I've always been drawn to the weirder side of life. So I've decided to investigate dark tourism, a global phenomenon where people choose to vacation in places associated with death and destruction. What is it about going into war zones? Because I don't want to see it in a documentary. You want to see it firsthand? Oh my God, the level of radiation, that's higher than around Chernobyl. I
women to death. It's Jeffrey Dahmer. Women like bad boys. Serial killers are like definition of bad boy. Yes, they are. Pablo Escobar too is. Popeye, you kills people in this compound, right? Sí. And people love it. People want to meet you. People want to talk to you. It's like taking a weird holiday, some escapism, before going back to your normal, dull existence. I sort of want to see what's going on, but I also don't want to be in the way. I don't want you to be possessed. Life is full of dangers. You know, that's the thing, right? Yeah. Might get hit by a bus tomorrow. David, you're going to get hurt tonight. Right. You're going to get drowned. You're going to get buried. Somebody's gonna die tonight, you know? That vibe is just out there like the devil's out tonight. I've been forced out of my comfort zone, and somehow it's made me feel even more happy to be alive. I mean, how many dead bodies have you seen? Hundreds. Hundreds. Yeah, see, I've just seen one now. Maybe that's the whole point of dark tourism. Bueno, ese es el tráiler. Básicamente, a ver si yo puedo poner la diapositiva. Ah, no, listo, ya quedó. Básicamente nos están hablando del tanatoturismo. Tanato viene como de lo oscuro, de lo relacionado con la muerte. El turismo oscuro, turismo negro, tanatoturismo, tiene relación a ese gusto personal de algunas personas, porque no a todos nos gusta, ustedes ya nos contarán en el chat si se animan o no, de un gusto como un poco relacionado con morbo de algo como de destrucción, muerte. No sé, les parece curioso visitar un cementerio en la noche, les parecería interesante como en el, ¿cómo se llama? La zona, por ejemplo, de Hiroshima, Nagasaki, en donde hubo como esa destrucción. No sé si ustedes han escuchado hablar del Museo de Birkenau, que fue el anterior campo de Auschwitz, en Polonia, por ejemplo, en donde obviamente hubo tema de muerte porque fue un campo de exterminio de personas. Entonces aquí uno ya está hablando de muerte y empieza como, ok, momento, porque es un tema que no es sencillo, para muchas personas es de respeto, pero sí o sí genera interés y como gusto por algunas personas. Es una tendencia que poco a poco ha ido creciendo. Entonces esta serie, que desafortunadamente Netflix la quitó, hacía relación a esto que han contado los compañeros por ahí, veo que están comentando. La profe Juditza, hola profe, saludos. Nos dice, yo vi un comentario de la profe y se me acabo de perder. Quizá los campos nazis. Exactamente, que mencionábamos. Digamos que hay varios tipos de campos. Habían unos campos de concentración en Europa, hay varios, unos en Francia, sobre todo la zona de Alemania, que fueron ocupados por el tiempo de la ocupación nazi, pero en Polonia estaba el de campo de exterminio, en donde construyeron estas grandes construcciones dedicadas a la muerte, o sea, una fábrica de matar personas, ¿no? Donde les quitaban su pelo y los intoxicaban con gas, por ejemplo. Esos espacios se pueden visitar, obviamente no están tal cual porque los alemanes destruyeron esa parte como que no quedaran pruebas, pero era demasiado grande para destruir todo y de alguna manera quedaron evidencias de eso que efectivamente nosotros como humanidad y como especie permitimos que sucediera en el contexto de una guerra. Con mucho respeto, pero se genera también como, wow, ¿y aquí qué pasó, no? La sensación de, ¿y cómo será? Y cómo era, ¿no? La curiosidad que nos genera. Yo aquí estoy leyendo, dice experiencias paranormales, también, efectivamente, porque genera un poco de adrenalina, genera como, de alguna manera, como ese otro campo que es como más allá de la vida, ¿cierto? Como más allá de la muerte y cómo nosotros lo podemos referenciar. Sería genial, nos dice Daniel. Laura nos saluda, la profe Juditza nos había hecho otro comentario. Se me pierden. El turismo oscuro son como experiencias duras. Relacionadas con destrucción y muerte. Guerras, conflictos. Por ejemplo, ahí en el video vemos que él se acerca como a las momias, va, por ejemplo, a una experiencia. Imagínense que alguien haga un tour de Pablo Escobar en Medellín o que alguien haga un tour, porque hubo un capítulo de Colombia además, o un tour en México en la frontera. No, yo quiero experimentar cómo es cruzar el hueco, ¿no? Lo que a nosotros nos dicen el hueco, como Cata, una gran experiencia. Yo había escuchado también que hacían como esas
digamos que al otro lado del mundo, experimentaban las guerras que se vivían entre países. Exacto, también hay forma de que en algunos países, por ejemplo, en Ucrania, bueno, antes obviamente de que estuvieran en conflicto, se permitía como la zona de Chernobyl, en donde efectivamente pues fue este accidente nuclear y que pues mucha gente falleció allí, también en lugares donde hubo guerras, o sea, como que tratan de, esto puede ser irrespetuoso para mucha gente, pero pues tratan de recrear una guerra y pensarse, uy, ¿cómo sería estar en una guerra? Y entonces la gente paga a agencias que hacen ese tipo de experiencias. Entonces, vive la adrenalina. Nos dice Sofía, sí, es el tema de la adrenalina, nos dice Sofía, el morbo le encanta a las personas, por eso tantos fans de Pablo Escobar. Exacto, exacto. Y no solamente eso, sino muchos temas. Hay muchos temas que generan eso, ¿no? Ahí en esa serie había de todo. Entonces, esa es una. Pero fíjense que nos vamos a una tendencia de el gusto y como la emoción individual de las personas. Eso es muy específico. Y aquí muestro algunas otras. Viajar solo, por ejemplo, el solo travel, eso es una experiencia que mucha gente quiere vivir. Hay experiencias diseñadas especialmente para dueños de mascotas que hoy en día es súper importante porque son miembros de la familia y necesitan que efectivamente sean incluidos en su viaje. El slow travel para aquellos que quieren disfrutar despacio el destino, que se quieren tomar el cafecito, que quieren sacar la foto, que no quieren estar en un bus, vamos, pero que nos esperan allí, que te toca hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, la otra persona dice, no, yo no quiero eso, yo quiero disfrutar, ir despacito, exacto, más tranquilo, y hay agencias diseñando productos especialmente para esas personas que les gustan. Kosher y halal son una tendencia relacionada al gusto a esas personas, no gusto, sino que relacionado a su religión y su cultura, no pueden comer ciertas cosas, entonces tienen que diseñarles productos específicos para esas personas. El kosher es el tipo de alimentación que tiene la religión judía. Entonces, todos aquellos personas judías deben comer ciertas cosas y otras no. Y la alimentación halal hace referencia a esa alimentación de la cultura musulmana, que por religión no pueden comer cerdo, no pueden comer ciertas cosas, y además tienen ciertas prácticas que cuando uno se va de viaje tiene que tener en cuenta. Si la persona va a orar 5 veces o tengo que tener una brújula para que ellos identifiquen a qué dirección orar. Bueno, son temas culturales que son muy específicos para esas culturas. Otra tendencia es el storyteller y a esas personas y viajeros que les gusta que les cuenten las historias. Hoy en día mucha gente viaja y es turismo fotográfico. Se viaja solamente para sacarse la foto y publicarla en sus redes y no sabe nada del lugar donde estuvo. En cambio hay otras personas que les interesa mucho eso que me van a contar. Quiero conocer más del lugar, pero no he leído en un lugar, ¿cierto? Entonces quiero que alguien me lo cuente y me lo cuente de una manera dinámica, entretenida, no tediosa, no ladrilluda, ¿cierto? Sino una forma chévere. Entonces incorporo esa parte del storyteller en los recorridos que ya existen, pero de una forma diferente y que mucha gente quiere ese tipo de experiencia. Dinky y Mammals. Bueno, estos son grupos poblacionales, estos segmentos marketing total, son muy marketero, pero hace referencia a grupos de poblaciones. El Double Income No Kids hace referencia a una población que son parejas, que los dos trabajan, por eso es el doble ingreso, en traducción en inglés, o sea, sin hijos y con doble ingreso. Parejas que trabajan, que tienen plática y que no tienen la prioridad de ir a pagar el colegio, entonces tienen con qué, ¿cierto? Entonces son experiencias de no niños, entonces es lugares en donde no hay niños y por tanto pues es una experiencia como más enfocada hacia tranquilidad, adultos, como algo menos familiar. Es una tendencia también. Los mammals, que también por sus siglas en inglés traduce como los hombres en trusa o lo que nosotros llamamos en español las badanas, que son personas, y nosotros trabajamos en el IDT o esa tendencia que es el biciturismo, y son personas que les encanta el ciclismo y se quieren recorrer muchos lugares en bici, pero tienen necesidades especiales porque necesitan atenciones especiales. El lugar en donde se quedan debe tener lugar para su bici, ese tipo de cosas. Entonces esos son los mammals, ese tipo de segmento del mercado.
Y por último, los flash packers. Estos son algunos de los tantos que hay. Si ustedes se dan cuenta, los flash packers, bueno, antes de hacer como el tema global, los flash packers son aquellos que solamente tienen muy poquito tiempo para viajar. Entonces, le diseño un producto, una experiencia, con el tiempo que tiene, que no pueden ser muchos destinos, muchas actividades, porque va a terminar más cansado, sino que le diseño. Usted tiene poco tiempo, listo. Específicamente para usted tengo este tipo de producto. Entonces, fíjense que esta tendencia, sobre todo de la demanda, se enfoca a satisfacer necesidades específicas. Entonces, me voy a nichos del mercado que tienen necesidades y que además van a pagar por esa diferenciación. Seguramente las familias con mascotas estarán dispuestos a pagar cierta cantidad de dinero adicional para que su mascota vaya con ellos. Entonces, si tienen un espacio para los animales, si tienen lugar y que no les vayan a poner problema, porque en muchos sitios todavía culturalmente eso se está cambiando. Entonces, fíjense que cada uno tiene una motivación diferente y si yo le diseño algo especial, especializado para esa población, pues estoy llegando a un nicho. ¿Hasta aquí preguntas? Vamos a continuar con la siguiente. No, Cata, habían era como comentarios cuando hablabas del tanatoturismo, los comentarios como del conflicto, etcétera, etcétera, la serie del cartel, etcétera, etcétera. Pero preguntas no. Listo. Y desde aquí, no sé si ustedes ven completo, pero a mí me parece un poquito parte. Desde la oferta, ya hablando de lo que nosotros como destinos estamos ofreciendo, hay dos grandes tendencias, la tematización y el eterno retorno. La tematización hace referencia a, bueno, nosotros somos Colombia y queremos mostrarnos al mundo, ¿sí? Entonces, yo tengo varias formas de mostrarme, o lo hago de una forma como un poco recreada o lo hago original. Nosotros en Colombia somos bien auténticos, ¿cierto? Y nos gusta que nos conozcan, pero dentro de Colombia hay destinos que tienen estos dos modelos. Por ejemplo, en el eje cafetero se presentan las dos al tiempo. La tematización, por ejemplo, es el caso típico de un parque temático y es donde, digamos, diseñamos un espacio que está artificialmente creado. ¿Para qué? Para que se recree una experiencia. Panaca es el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, ¿cierto? Si no estoy mal. Parque Nacional de la Cultura, que hace referencia, vamos a conocer cómo se vive en el campo, ¿sí? Es como si alguien nunca hubiera estado en el campo y quiere ver cómo es la cultura del campo. Entonces uno va a ver unos lugares muy bonitos y organizados, porque es un parque temático, con animales lo más de bonitos, peinados, limpios, organizados, que van a estar en un espacio bien diseñado. Eso es una forma de vender lo que nosotros tenemos, a través de un escenario creado, mejorado, artificialmente como dispuesto para los turistas. Es una forma válida de hacerlo. Por otro lado está el eterno retorno, que es la búsqueda de lo auténtico, de lo identitario. Es decir, yo voy a buscar lo que realmente le da identidad y es auténtico. O sea, yo quiero ir a la finca real, yo quiero ir a ver cómo es la vaca y levantarme a las 4 de la mañana con el campesino a ordeñar. ¿Sí? Eso lo busca mucha gente porque dice, ay no, pero qué pereza, esto como tan artificial. ¿Cómo será la vida de la gente? Entonces yo quiero experimentar lo real. Entonces, obviamente es menos cómodo porque yo voy a tener que tener menos comodidades en una finca, en un espacio rural, real, pero voy a vivir esa cultura viva. Entonces, hay esas dos formas de vivirlo y nosotros como destino podemos ofrecer las dos. El ejemplo en este caso y la fotografía ahí que tenemos es que en el mismo eje cafetero y también muy cerca de Quimbaya, donde está Panaca, sino Quindío, bueno, toda esta zona de Quindío, Montenegro, Quimbaya, lo que vamos a tener es que hay varias fincas cafeteras que ofrecen la recolección de café y luego además, antes de eso, tejen su propia canasta para ir a recoger café. Entonces, aunque no están haciendo la vida del campesino, están haciendo la recolección, por ejemplo, del café, que también es una experiencia interesante y que puede acercarse un poquito más a esa búsqueda de. Hay un ejemplo muy importante en el mundo de lo que es la tematización. Por favor, cuéntenme si reconocen esta imagen, de qué destino estamos hablando. No sé si haya preguntas de las tendencias de la oferta. No, hasta el momento no. Demos un momentito porque a veces nos demoramos un poquito en el retorno, pues para que los chicos nos contesten. Listo.
Entonces, vamos a tematizar. Uno de los destinos en el mundo que ha utilizado esta técnica se llama Cuéntenme. Cuéntenos, ¿conocen esta imagen que les muestra Cata? ¿O dónde la pueden ubicar? Así no la identifiquen tan claramente. ¿Dónde más o menos está? ¿Es Dubái? Nos dice Kevin. Muy cerca. Muy bien, Kevin, muy cerquita. Pero no, no Miguel es Dubái. es Dubái. No es Dubái. Es Abu Dhabi, que es el vecino de Dubái, pero no es Dubái. Acuérdense que estamos en el mismo país, que es Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos es el país, lo que pasa es que Dubái como destino ha tenido tanto reconocimiento que se nos olvida que Dubái no es el país, sino la ciudad. Entonces, en Emiratos Árabes Unidos hay dos grandes ciudades, que es Abu Dhabi y Dubái. Las dos son emiratos diferentes, es decir, como familias reales de esa monarquía que ellos manejan allá, que son los emiratos, y cada ciudad tiene sus diferentes elementos. Aun cuando son diferentes, tienen una cosa en común, que es la tematización. Lo que les voy a explicar de Abu Dhabi aplica igual para Dubái. Muchas cosas se diseñaron de manera artificial. ¿Eso qué quiere decir? Que generaron agua de procesos, o sea, ya sabemos que en el caso de los Emiratos es que en algún momento, siendo un desierto, se dieron cuenta que efectivamente su mayor riqueza venía y provenía de las reservas de petróleo, del sector hidrocarburos. Y entonces empezaron a pensar, oiga, ¿y qué hacemos? Porque nosotros nos vamos a gastar estas reservas, en algún momento se nos va a acabar el dinero y nosotros vamos a seguir siendo un desierto con beduinos, que es la forma tradicional en donde viven los emiratíes. Pues empezaron a construir formas de vida y creación de ciudades prácticamente desde la nada, ¿no? Porque eran una zona muy desértica. Entonces, Dubái y Abu Dhabi adoptan el modelo de tematización cuando crean escenarios muy grandes y muy excepcionales. Excepcionales, ¿por qué? Porque en Dubái está el edificio más alto del mundo, el parque acuático más grande del mundo, todo lo más grande del mundo lo han generado ellos. En Abu Dhabi, por ejemplo, está la pista, el circuito de Ferrari y el parque de Ferrari más importante en el mundo, por ejemplo. Tienen un circuito, tienen parques temáticos, tienen una cantidad de cosas y esta imagen pues es de la bahía y de la marina de Abu Dhabi, en donde está el palacio, ciertos escenarios en donde han elevado esto a nivel lujo, porque necesitan obviamente que esto les represente retorno de la inversión. Entonces, lo decidieron hacer así de manera planificada. ¿Qué están haciendo ellos al mismo tiempo? Protegiendo su cultura. Los emiratíes no viven en estos edificios sobre todo son de empresas y de personas extranjeras que viven en la ciudad, sino que ellos deciden apartarse para proteger esa cultura que ya sabemos que es bien diferente a la occidental, porque allí tienen unas tradiciones diferentes de acuerdo a la cultura musulmana también que muchos de ellos practican. Entonces, este es un ejemplo de lo que es la tematización, que se decide desde el destino, desde el territorio, cómo van a desarrollarlo y se planifican para eso. Obviamente este es un caso muy excepcional porque tenían los recursos para tener esta opción como dentro de las opciones. Muchos de los destinos en Latinoamérica, por ejemplo, no podemos tomar esas decisiones porque normalmente nos falta recursos para tomarla a ese nivel de implicación. Lo que nosotros vemos siempre es que crecemos de manera más como natural y orgánica, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que es la tendencia en Emiratos Árabes Unidos y que efectivamente recurren a la tematización de generar como escenarios artificiales. Muchas personas que han visitado Dubái mencionan que es como una ciudad de cartón, como que fuera de mentiras, como que uno mira para los lados y es como, wow, esto como que no es real, como que sí, como que saben. Entonces, de alguna manera es adrede, es aposta. Y por eso entonces en Abu Dhabi también nos funciona como ejemplo de este caso. Si tienen comentarios, por ahí me los van contando. Tenemos otro caso de estudio, por tiempo se los voy a contar rápidamente y vamos a poner el tráiler de este documental. Lo pueden encontrar en YouTube completo si les interesa conocer Barcelona y entender. Barcelona es súper común por sobre todo los equipos de fútbol y por su posición en la costa del Mediterráneo. Sin embargo, nosotros desconocemos algunos de los problemas que tiene este destino. Vamos a ver el video.
No, ya. Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Pero Barcelona es una ciudad tan turística que hay más turistas que no habitantes. Apprenons. Barcelona només se sap vendre a l'exterior ara mateix com a lloc turístic. No té cap atractiu més. Le cha-cha-cha d'origine cubaine est un mambo que l'on joue sur un rythme lent. No és una ciutat per viure, sinó s'ha convertit en una icona turística i és un parc temàtic com pot ser Praga o pot ser Venècia. Le va-et-vient. Per mi és tremend i fa pena perquè perd tot el que era l'encant de la ciutat. Le cha-cha-cha. Si es una ciudad pensada para los turistas, reorganicémoslo todo, ¿no? Y que paguen ellos más impuestos y que ya está. Estamos ante una actividad económica muy importante, tan importante que los esfuerzos deberían dirigirse a pensar y repensar cómo estamos gestionando Barcelona como destino turístico. Ellos no son quienes para cerrar un parque público, que fue una donación, y lo sabe todo el mundo, de la familia Güell Barcelona. El patrimonio arquitectónico, si no va ligado a una vida, al final crea una ciudad de cartón piedra. Y esa no es la ciudad que nosotros queremos vivir. Apprenons le cha-cha-cha. Las ciudades hay que hacerlas para los ciudadanos, porque sin ciudadanos no hay ciudad. Puedes hacer un museo, pero no en una ciudad. Y esto se está convirtiendo en un museo, pero con gente viviendo. Listo. Entonces, fíjense otro de los elementos que está pasando en términos globales y se refiere a como esa transformación de. Entonces, una cosa es que estemos, todavía no. Una cosa es que estemos empezando a crecer y otra cosa es que estemos tan masificados que los habitantes y la comunidad, la comunidad receptora, que viene siendo quienes reciben a los turistas, lleguen al nivel de rechazo a la actividad turística. Entonces, efectivamente representa una actividad económica muy importante. Pilas, aquí hago una corrección, una aclaración. No una corrección, sino una aclaración. Este video es del 2013, de hace 10 años, y esta problemática vino creciendo desde los 90s y tuvieron un momento de pausa en el 2020, como todo el mundo, a repensarse cómo lo iban a hacer. Y este es uno de los casos que no hay que replicar porque en Barcelona sigue existiendo el mismo problema y así como disminuyó tangencialmente, así mismo creció. Este es uno de los años en donde Barcelona recibió más turistas en su historia y pues se recuperó completamente, pero al costo que han tenido que pagar, y es la vida de los ciudadanos y su deterioro de calidad de vida, cómo viven ellos, ¿no? Entonces, dentro de las tendencias no tan positivas también está la turismofobia, que puede llamarse así, en algunos autores lo mencionan, y es como el desagrado o el rechazo de la comunidad receptora hacia los turistas en los casos en que la cantidad de turistas es desbordante. Entonces, también tenemos que pensarnos hacia eso. ¿Comentarios? Bien. Cata, la profe Juditza nos dice, ¿qué tan cierto es que en los Emiratos en gastronomía agregan oro para poder decorar platos e incluso la posibilidad de digerirlo? ¿Cómo lo hacen? Ni idea. Es muy famoso un café. O sea, le ponen polvito así como, no sé qué tratamiento, tienen que tener algún tratamiento porque eso es metal claramente, pero le ponen un polvito de oro al café, entonces uno se siente pues pinchadísimo, me imagino, tomándose un café con polvo de oro. Claro. Pero sí, ellos han hecho ese tipo de intervención, o de pronto no sea oro, sino sea otra cosa como que si lo simule, no sé, la verdad, pero sí está dentro de las estrategias que utilizan dentro de su producto. Gracias, Cata. No tenemos más. Mentira, sí.
La profe Yubitsa nos dice, he escuchado que pueblos en el eje cafetero han sido vendidos a extranjeros y es un temor de otros lugares porque se va el habitante propio del lugar. ¿Qué ley hay para protección de nuestra tierra? Yo también he escuchado ese caso. No hay ninguna Pero más ley. que venderlos a extranjeros. Eso es un fenómeno que se llama la gentrificación. Digamos que así como la turismofobia se está dando como una tendencia lastimosamente. ¿Por qué? De alguna manera desafortunada, el turismo genera aumento en los precios. Todos los que son destinos turísticos aprovechan un poco porque existe como una mini inflación en ese lugar en donde saben que hay personas que tienen capacidad de pago y entonces aumentan los precios. A ese aumento de precios también aumenta entonces la valorización de los predios. Y mantener un predio, por ejemplo, en un municipio, digamos, no en ciudad principal, sino en un municipio, incluso en predios, eso también le pasó a Cartagena, que son muy difíciles de mantener y de restaurar, pues lo que termina pasando es que al final la gente se ve acorralada porque los impuestos y les exigen además renovación, mantener el patrimonio, entonces a veces la gente ya no puede mantener esos predios y terminan vendiéndolos. Exacto. En eso, o también pasa, por ejemplo, en el occidente del país, en municipios de Chocó, ha llegado, por ejemplo, hablan de la nueva colonización paisa y es que efectivamente algunos antioqueños van a esos territorios también a comprar porque saben que pues, el precio puede convenirles y pueden hacer la actividad turística. Sí, es un problema tenaz, se llama gentrificación y actualmente no hay ninguna ley para prevenirlo. Lo que se está dando es como un poco la crítica de esto, pero como genera ingreso, al final las autoridades en los municipios y en muchas partes no son como tan rígidos en esta parte y al final el dueño de la casa también dice, no, pero es que yo no soy ya capaz de mantener esta casa y yo ya no puedo pagar los impuestos de esta casa. O sea, es una problemática compleja, pero también pasa. Entonces, turismofobia por un lado, gentrificación por el otro, pasa, sí. ¿Listo? Bien, entonces, ya tenemos como todo el tema de las tendencias desde la demanda y desde la oferta, positivas y negativas, ¿cierto? Desde como qué está pensando la gente, qué está queriendo, pero también lo que está pasando cuando no medimos desde el tema sostenible. Me tengo que apurar porque son las 7:06, entonces nos vamos para Bogotá, nuestra ciudad. ¿Y qué está pasando en Bogotá? ¿Qué tendencias son? Entonces ya sabemos las tendencias del mercado global, aplican también para Bogotá, tenemos esa misma demanda, entonces tenemos que pensar en cómo esa gente se está pensando el turismo, qué quiere, y si nosotros vamos a decidir hacer nicho, tematización o eterno retorno, que son las que ya vimos, las tendencias que ya vimos. ¿Qué más está pasando en Bogotá? Hay cambios en la infraestructura, sabemos que en la ciudad pues está mejorando en términos de nueva infraestructura vial, que genera un costo y un problema en términos de tiempo mientras se construye, pero que efectivamente generan valor a la ciudad a futuro. Hay diversificación de la demanda, esto quiere decir que más gente está viniendo por diferentes temas, entonces mucha gente viene por eventos, por grandes congresos o por diferentes tipos de actividades, entonces eso que todo el mundo viene es por trabajo o porque va a sacar la cita a la embajada, pues se está tratando de diversificar y nosotros por lo menos, ejemplo desde el Instituto Estatal de Turismo que manejamos gestión de este destino, pues estamos tratando de diversificar y mostrarle a los visitantes que nosotros somos mucho más que negocios, mucho más que congresos, sino que también hay naturaleza, que también hay bienestar, que también hay ruralidad y otro tipo de atractivos que pueden diversificar esas personas que vienen a conocerlos. Grandes eventos y festivales en la ciudad, cada vez toman más fuerza los festivales, los de música, los conciertos, nuestras grandes actividades deportivas, media maratón, festival Estéreo Picnic, bueno, todos estos grandes eventos han hecho que Bogotá cada vez cobre más valor. Este año fue el que mayor número de turistas internacionales tuvimos para Festival Estéreo Picnic. Todas estas cifras las encuentran en el CIT Bogotá, que de una vez les voy contando, es nuestro sistema de información turística que maneja la Subdirección de Inteligencia y el Observatorio de Turismo de Bogotá. Y también, ¿qué está pasando en Bogotá? Somos hoy en día destino turístico inteligente, que es una certificación, digamos, a nivel internacional que nos dice que estamos trabajando a través del turismo y que estamos tratando de no solamente pensar en ingresos, sino en, venga, mejoremos la tecnología, la parte sostenible, accesible y cómo pensarnos acciones hacia eso. No somos perfectos como destino, pero estamos tratando de tener esos nuevos escenarios en donde vamos a
efectivamente cubrir esa necesidad y pensarnos en cómo vamos a afrontar esas nuevas necesidades y esas tendencias a nivel internacional y cómo las vamos a cubrir. Y con respecto a esas tendencias, con respecto a la sostenibilidad, cada vez más, esto, hablando de los retos a futuro, que es la última parte de la sesión, es pensarnos en que cada vez más gente está pensando en cómo busco viajes sostenibles, cómo busco empresas certificadas en footprint, ¿cómo se llama? El huella de carbono. Entonces, yo, por ejemplo, quiero viajar a un sitio, entonces, ¿cómo miden ellos el impacto que le generan? Entonces, ¿será que las empresas están haciendo ese ejercicio de medición? ¿Por qué? Porque ahora la gente se interesa por eso, entonces les va a preguntar, oiga, ¿y usted cómo es sostenible? Oiga, ¿y usted cómo mide cuántas emisiones de CO2 produce al año? Mucha gente, por ejemplo, turistas a nivel internacional, sobre todo los europeos, son muy conscientes de este tema, los nórdicos sobre todo, y es cuánta emisión genero yo. O sea, esto ya es a otro nivel, entender nuestra conciencia individual del impacto que generamos cuando viajamos. El turismo tiene una implicación importante en los gases de efecto invernadero y cómo lo estoy generando. Términos de cambio climático, términos de cómo el bienestar se piensa holísticamente, que no sean cosas muy llenas para mucha gente, la masificación cada vez es menos aceptada y los lugares más propios, más privados y más personalizados, digamos que esa es una de las grandes conclusiones de la charla, son mayormente valorados. Hoy en día en Colombia existe una oferta increíblemente grande de glampings, que en efecto son campings un poquito con mayor comodidad, con algo de glamour, por eso su nombre, pero básicamente es otra forma de verlo porque tiene privacidad, de alguna manera comodidad y también le puedo implicar elementos de sostenibilidad. Entonces, esto es algo que sí o sí nos va a requerir en el futuro y que es un reto de las tendencias que vamos a tener que enfrentar. Ahora al final me dice si hay preguntas. Y como reto y viéndolo para Bogotá, ustedes me van a contar qué queremos para Bogotá y cómo lo podemos visualizar. ¿Cómo hacemos que esa Bogotá, qué tipo de demanda queremos, cómo queremos que nos vean, qué tipo de turistas queremos en la ciudad? ¿Será que queremos el turista que va a Barcelona como en el documental que se va solamente a fiestas? ¿O queremos el que solamente gaste? ¿O que gaste qué? ¿O queremos que vengan todos y supere la población de habitantes, como le pasó a Barcelona? ¿Qué queremos realmente? ¿O queremos efectivamente tematizarnos y protegernos culturalmente como Emiratos Árabes Unidos? ¿Qué queremos? Entonces, esa es la pregunta que les dejo, pensando en Bogotá como ese destino que tenemos y que efectivamente nos hace más fuertes. Entonces, cuéntenme qué quieren ustedes, cómo ven a Bogotá como destino turístico y si tienen alguna pregunta de las últimas tendencias que les mencioné. Gracias, Cata. Démosles un momentito mientras llega la comunicación. A ver qué nos dicen nuestros docentes, participantes, estudiantes de nuestra cátedra. Súper chévere la cátedra. Y respondámosle a Cata, ¿qué queremos para Bogotá? ¿Qué tipo de turistas se imaginan acá? ¿Cuál nos conviene de acuerdo a lo que hemos visto? Por ejemplo, de sus diferentes localidades, porque nos ven de diferentes localidades. ¿Qué queremos para Bogotá, para sus localidades? Sofía, queremos más seguridad para nuestros turistas. De acuerdísimo. ¿Qué más? ¿Qué más queremos? ¿Cómo los ven para sus localidades? Por ejemplo, tenemos muchos chicos desde Usme, muchos desde Cristóbal Colón, que nos ven hacia el norte de la ciudad. Chicos que también están en Bolivia, según lo que vi también, en República de Bolivia, que queda hacia la calle 80. Entonces, cuéntenos qué ven ustedes desde las diferentes perspectivas en las que están, las diferentes localidades. La profe Juditza, una Bogotá ciudad cosmopolita con entornos verdes realmente preservados. De acuerdo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el aprendizaje de los otros destinos nos tiene que servir para no cometer esos mismos errores, entendiendo que no hemos llegado a ese nivel de crecimiento del número de hacer más conocido el agro y el turismo. Y el ecoturismo, discúlpenme, qué pena.
En una encuesta decían que los turistas que no quisieran, en una encuesta decían los turistas que no quisieran que por ser turistas les cobren de más. Equidad, sí, totalmente. Que tratemos a los turistas siempre con responsabilidad, equidad. De acuerdo. Creo que Cata se nos perdió un momentito, pero voy a irlos leyendo mientras Cata retorna. De acuerdo con Sofía, eso pasa en varios lugares turísticos y es que intentan cobrar de más a los turistas, así no sean extranjeros, ¿no? Miguel Gómez, turistas que conozcan el arte como por ejemplo las obras de arte y mejor seguridad. De acuerdo contigo, Miguel. La seguridad realmente que es un punto muy clave para que tengamos un turismo bien fuerte y bien consolidado y para que nos sigan llegando esas visitas de turistas y se sientan protegidos. Cata, volviste. Sí, estos temas de conexión. Efectivamente, ustedes han mencionado, entonces, temas de infraestructura, temas de seguridad y temas, recuérdame lo que mencionaba la profe Yulitza. Otro comentario, Cata, es que nos decía Sofía, en una encuesta decían que los turistas no quisieran que por ser turistas les cobren de más. Bien importante eso. Debate, discutible, interesante, pero necesito proteger a la comunidad local, ¿cierto? Yo puedo establecer políticas de control de precio y decir, no, ¿cómo así que le vamos a cobrar más a los turistas? No, vamos a hacer lo mismo que a los locales les vamos a cobrar lo mismo, pero alguien desde la parte económica se entiende como una oportunidad y de alguna manera se entiende como algo que pasa sin que sea a propósito, es decir, como que es una consecuencia del turismo. Se tiene que regular un techo de precios, sobre todo, por ejemplo, lo que Totalmente. pasa en Cartagena, que ya es muy común y muy evidenciado por medios de comunicación, que se genera una cantidad de conflictos, que efectivamente se tiene que establecer un techo, pero en algunos destinos se protege a la comunidad local. Entonces, si usted es bogotano, ¿cierto?, pues también tiene derecho a que se le permita conocer más atractivos de la ciudad y que efectivamente los turistas puedan conocerlo, pero que yo tenga un beneficio por ser local. Eso es discutible y hay muchas formas y muchos puntos de vista de cómo se observaría eso, ¿cierto? De si me conviene o no, en qué casos sí, en qué casos no, pero no puede ser una regla porque cada caso es aparte. Yo diría como a manera de conclusión que eso depende del territorio, de las condiciones de la comunidad y de los precios, digamos, en general, pero en general no nos podemos desbordar cobrando como en algunos casos. De acuerdo contigo, totalmente. Los precios, aunque sean diferenciales para turistas o para propios, sí tienen que ser establecidos. Nos dice Abel Ortiz, el profe Abel. Hola, profe, ¿cómo estás? Bogotanos que quieran y valoren su ciudad y desde allí la cuiden para luego sí proyectarla como destino turístico. Unos buenos anfitriones, ¿de acuerdo? Como anfitriones, como ciudadanos y como sentido común. A veces yo pienso que nosotros en Bogotá nos falta mucho como entender que pues como es lo común, digamos como lo que es de todos, ¿no? Que efectivamente no porque sea de todos no nos importe, sino al revés. O sea, qué bonito sería que efectivamente nos apropiemos de este espacio y que lo sintamos propio y por tanto seamos un poco más conscientes como con la forma en que nos relacionamos en la ciudad. Es verdad, completamente. Señora Cata, bueno, tenemos otros comentarios, ya vamos cerrando nuestra sesión. Nos dice Sofía, bueno, dice Daniel Angarita, leemos estos últimos dos. Daniel, que el turista se sienta más seguro a la hora de visitarnos, sí, de acuerdo totalmente, lo que decían esos compañeros, el tema de seguridad. Y Sofía, entonces, ¿por qué en el aeropuerto les devuelven a los turistas el IVA si nos conviene? No sé qué quieres decir, ¿conviene de la economía? La devolución del IVA básicamente se refiere a que nosotros como ciudadanos en un país debemos asumir un impuesto, el impuesto que se genera de la misma economía. Pero resulta que cuando uno tiene turistas de otras naciones, es decir, su dinero fue generado en otra economía, él ya ha pagado impuestos de ese dinero que recibió. Entonces, cuando hace gasto en otra economía, básicamente
se hace una exención del IVA. Esto es básicamente por temas incluso macroeconómicos. No es una decisión, digamos, que nosotros digamos, ay, nos conviene o no nos conviene, sino que al final a nivel internacional esto es un derecho, de que yo pago impuestos es donde genero mi vida, ¿no? Donde genero porque yo puedo pagar impuestos en mi ciudad, pero ¿cómo voy a pagar impuestos, como decía en el video la señora, donde no vivo, ¿no? De alguna manera vengo a dejar es mi dinero que produje en otra economía, entonces agradezcan que les traigo divisas. Es como una manera de pensarlo desde el otro punto de vista. Pero a nivel internacional se reconoce como un derecho pagar impuestos, es donde uno lo genera y no en otra economía, por tanto es entendido como una regla internacional. En muchos países se hace y no digamos que no está a nuestro alcance decidir si lo hacemos o no. Gracias, Cata. Te agradecemos un montón el espacio, todo tu conocimiento que nos brindas a los chicos, a los profes, a mí, a todos los que se van conectando. Les agradecemos a todos por estar en esta cátedra. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube como @IDT Bogotá. En Instagram como @Bogotá_turismo y también tenemos TikTok @Bogotá_IDT. Muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos de nuevo en 8 días. Vamos a tener a Ángela Pantoja con nuestra cátedra Productos Turísticos Desarrollados por el IDT para que conozcan un poquito más cómo estamos ya en Bogotá, los productos que se vienen desarrollando acá. Cata, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, gracias a todos. Sé que hoy fue un día muy movido. Dijo eso una compañera en el almuerzo ahí, ¿no? Pero nada, sigan teniendo como estos contenidos y aprovechando estos espacios para que poco a poco tengan como otras referencias que está pasando en el mundo y bueno, en general como en nuestra ciudad, como nosotros vamos a ver el turismo y por eso pues qué chévere que asistan a estos espacios y a los profes muchas gracias también por invitar a sus chicos y pues participar. Gracias a todos. A ti, Cata. Muchísimas gracias a todos. Gracias al equipo de comunicaciones que está apoyándonos para esta transmisión. Feliz noche a todos y nos vemos de hoy en 8 días. Chao. Gracias. Tic, 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 tic.